mucho. Esa es la lógica que nosotros tuvimos al momento de validar o no la propuesta del Poder Ejecutivo, porque de hecho lo primero era, efectivamente, todos deberían estar sometidos a democracia interna, y de hecho así debe ser. El asunto es en qué etapa del proceso electoral tú lo sometes a democracia interna, y entonces se decidió que esa democracia interna para estos cargos quede restringida a la elección interna y no a la elección primaria. Sin embargo, es un tema que se puede seguir discutiendo acá. Congresista Espinosa. Sí, concretamente en el caso de presidentes y vicepresidentes. Ahí no sería necesario porque es una fórmula. Entonces, bueno, la fórmula presidencial. En la fórmula presidencial está incluida el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Sí. Congresista Violeta. Sí, presidente, es correcto. En el caso del presidente va acompañado de una fórmula presidencial. Entonces el término correcto sería fórmula presidencial. Ojo, en el caso del Parlamento andino, incluso tienen voto preferencial, es decir, uno marca también el número. Por lo tanto, el orden también importa. Entonces, y se trata normalmente de 5 representantes, o sea, no se trata de un número enorme que pueda generar mayor confusión. Gracias, congresista Violeta. Me hacen recordar bien por parte del equipo técnico que también vimos las experiencias del derecho comparado, y tanto en Argentina como en Uruguay, que son los modelos que nosotros estamos emulando, ninguno elige más allá del candidato a presidente. Es más, en Uruguay, en Paraguay, ¿no? Uruguay, perdón. En Uruguay ni siquiera se eligen a los candidatos al Congreso. No solamente se eligen a las cabezas de los ejecutivos, y no se elige en ningún caso a los legislativos, ni Congreso, ni los en los niveles exactamente porque hay lista cerrada congresista, exactamente, pero y precisamente en regidores es lista cerrada, y el cambio que se está proponiendo ahora para consejeros es que también dejemos la elección que se hace ahora provincia por provincia con sus candidatos, pase a ser una lista cerrada. Precisamente por eso es que no entran a una primaria. Esa es precisamente la razón, porque van en lista tal cual se va a ir en este caso, en este año electoral próximo, para los congresistas que ya vamos a ir en lista, irían, no, ya nosotros estamos afuera, irían en lista, y los consejos regionales y los consejos municipales van en lista también. Esas son las razones, y eso también es lo que valida el derecho comparado. Seguimos con el debate. Congresista Clave. Arriba. Presidenta, sí, son dos temas adicionales que olvidé, Presidenta. Uno es vinculado a lo que ya ha dicho el congresista Iberico y que usted ha aclarado, pero la verdad es que no perdemos nada si en el artículo 23 colocamos abajo los organismos electorales, perdón, 21, los organismos electorales se encuentran facultados a emitir disposiciones y reglamentación de acuerdo a sus competencias y establecer coordinación entre sí y con los organismos electorales centrales de las organizaciones políticas, para evitar curarnos en salud y que esté claro que hay algún tipo de coordinación. El otro punto es algo que acordamos acá y que el equipo técnico anotó, Presidenta, y es que quitamos el tema de la renuncia, el tema de la antigüedad de renuncia para ser postulante. Y eso lo discutimos en el proyecto de ley sobre organizaciones políticas y dijimos que lo meteríamos en democracia interna, porque eran requisitos para ser candidato. Entonces, hemos quedado y quedamos en que se colocaba: no podrán inscribirse como candidatos en otros partidos políticos, movimientos u organizaciones políticas locales los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un año de anticipación a la fecha del cierre de inscripción del proceso electoral que corresponda, o cuenten con autorización expresa del partido político al que pertenecen. Recordemos que ese artículo, quedamos en que lo íbamos a meter acá en democracia interna, se anotó, lo retiramos del de organizaciones políticas, pero no lo hemos vuelto a incorporar, Presidenta. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra para presentar propuestas de modificación, de adecuación, de cambio, de incorporación al dictamen propuesto?
Sí, ya está todo. Congresista Meléndez. Gracias, Presidenta. Presidenta, algo sí que es importante señalar aquí en el artículo de los designados, Presidenta, es que se tiene que precisar que la designación debe ser antes de las elecciones primarias. Eso es verdad. Eso es lo que no está contemplando el predictamen, ¿no? Para que los candidatos que sí postulan a la elección primaria o en la elección primaria sepan quiénes son esos designados y en qué orden van a ir. No, una precisión. Sí. Una precisión. A ver, una vez... Sí. Me está pidiendo una interrupción la congresista. Congresista Alcorta. Gracias, a través suya al También al congresista congresista Meléndez. Hinojosa. Una consulta a través suya al congresista Meléndez. Dentro del comentario que ha hecho el congresista Meléndez, se supone que si están designados y van a estar designados, están fuera del proceso. Entonces no estarían dentro de las elecciones internas, ¿así es? Claro, solamente para conocer, congresista, a través de la presidencia, la ubicación y quiénes son las personas que van a ser designados. Obviamente ya no van a participar en la elección interna, pero por lo menos se va a conocer. Pero tampoco ocupan esos números. Sí, se tiene que saber en qué orden van a estar. Debería, pues eso es lo que estoy sugiriendo, ¿no? Y adicional, ahí está. Presidenta, sigo la interrupción por si acaso. A ver, a través suyo, si, como dice el congresista Meléndez, que las personas que van a ser designadas por el partido ocupan esos espacios, tiene que ser previa a la elección interna. Pero estoy consultando nuevamente, el partido los designa, invento, en el 3, en el 11 y en el 7. ¿Esos números tienen que saberse previamente antes de la elección interna o no necesariamente? Congresista Meléndez. El 24... congresista Costa. No lo puedo ocupar. Sobre el mismo punto, yo estoy solo parcialmente de acuerdo con mi colega Jorge Meléndez, en el sentido de que creo que era el espíritu de la propuesta, que es que antes de las primarias ya se sabe cuáles son los espacios que serán ocupados por personas designadas, que pueden ser, ya hemos acordado, pueden ser o invitados o miembros del partido, pero no necesariamente que se conozca ya en ese momento el nombre de ese invitado, porque nada impediría incluso que una persona que no pasó en democracia interna por ser un líder, por ejemplo, muy reconocido, que lo puedas poder. Entonces, sí tiene que estar determinado cuál es el espacio para ese designado, pero no necesariamente su nombre, y eso tiene que estar antes de la primaria, y en la primaria los que van a votar saben que están votando no por el uno, porque eso es para un designado, sino por los otros números. No, congresista, actualmente se designa con nombre y apellido. No sé, lo que pasa es que lo que está proponiendo el congresista Costa es que se designe en blanco. ¿Sí? O sea, solamente se designe el espacio. Lo que pasa, congresista, es que incluso eso dificultaría, fíjese usted, en el sistema electoral normal, que tenemos una cuota de 30-70 para diferente sexo, si vamos a un tema más alto, en ese mismo, vamos a suponer que no hacemos cambio, ¿cómo separamos un espacio sin nombre? ¿O va a ser sin nombre pero con sexo? Porque tenemos que cumplir con cuotas. No es posible hacer una regulación o una separación de espacio porque hay una serie de condiciones que se deben cumplir. Y podría uno incluso incurrir en causales que más adelante podrían llevar incluso a una inhabilitación de la lista por algún incumplimiento. No creo que sea posible hacer una separación de espacio así. Sí, congresista Alcorta. Luego congresista Costa. Gracias, Presidenta. No estoy tan segura de eso. ¿Por qué? Porque en una elección interna, se lleva la elección interna. Acá hay dos situaciones muy marcadas, ¿no? Porque la gente va a votar y en el orden, finalmente, con la hora que se recolecten todas las votaciones y hay un resultado, van a saber quién ocupa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto lugar. Esto por un lado. Pero sabiendo que, estoy inventando, repito, a la hora de una elección, la gente va a votar y pone un nuevo orden. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ok? Pero se sabe que los números 3, el 7 y el 9 van a estar ocupados por el partido, no importa quién sea. ¿Estamos? Hasta ahí. No importa que no sea así, pero es para ir aclarando el tema.
estarían separados esos nombres para el designado o para el afiliado. Eso es lo que se está entendiendo y no me parece mala idea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese mismo orden, si hablamos pues de la bendita alternancia, qué pasa si salen 3 mujeres y 2 hombres? O sea, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Van a acomodar en la primera exposición que he hecho, en la primera parte que he hecho, que la gente elige, pone una nueva lista y ocupan los lugares en función al orden que han salido, en función a la elección, pero han reservado 4 números, que son para los designados o para los afiliados. Los pondrían exactamente igual, y si hay el número 3, ese número lo saltean y ocupan el 4 y el 5. Si el 6 está separado, sigue el 7, el 8, el 9, en función a cómo salió elegidos, pero esos números se reservan. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa por otro lado si, por ejemplo, pues son 4 mujeres o 4 hombres que han salido seguidos? ¿Y qué pasa con la alternancia ahí? ¿Cómo se va a manejar eso? Claro, congresista Alcorta, no se pueden hacer separaciones en blanco porque las listas obedecen a composiciones de hombres y mujeres, sí, congresista, por eso se tienen que inscribir desde el primer momento electoral y el resultado tiene que responder también a composiciones. No podemos dejar de respetar, a menos que ahora anulemos cuotas, todas. Congresista Costa. Presidente, entiendo lo que usted dice. Cuando se confecciona la lista, habrá que saber quiénes son los designados para poder cumplir con la paridad y la alternancia. Pero la lista no se confecciona antes de las elecciones primarias. Las elecciones primarias pueden ser 6 meses antes de las elecciones generales. Entonces, las elecciones primarias tendrían que tener una fecha posterior. Y eso tendría una ventaja que, por ejemplo, en las elecciones primarias puede resultar que alguno de los líderes históricos del partido no sale beneficiado con el resultado electoral, pero el partido quiere asegurarse que ese líder o esa lideresa histórica esté incorporado en la lista. Y eso va a ocurrir en todas las organizaciones políticas. Entonces, es mejor dejar la definición de la identidad de la persona que ocupa el lugar para el designado un momento que sea posterior a las primarias. Mientras más cerca al proceso electoral, mejor. Entonces, el espacio tiene que quedar claro, por supuesto. Esto no está en disputa porque el partido se está reservando este espacio o para un invitado o para una persona representativa del partido que podría ser alguno de los que está compitiendo en ese proceso electoral. Entonces, dejar ese margen de flexibilidad para no atar de manos al partido en la definición de ese designado. Por eso, lo único que propongo es que la fecha de la elección primaria no sea la misma, o digamos, la fecha en que se tiene que contar con la lista de los que van a la elección primaria no coincida con la fecha en que ya tenemos que conocer a los designados. Que eso tenga una fecha posterior a las primarias, para que se pueda conocer, que se pueda conocer los resultados y lo más próxima posible al proceso electoral. O sea que podríamos tener una fecha específica con ese propósito. Me pide una interrupción el colega Iberico y la colega Alcorta. Sí, sobre el punto. Presidenta, una cuestión de orden, Presidenta, yo estaba haciendo uso de la palabra y me pidió interrupción la congresista Alcorta y el congresista Costa. Entonces no había, tenía le hemos quitado la palabra, congresista Meléndez, para que termine, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, yo creo que adicionalmente a lo que usted ha señalado, por un tema de transparencia, creo que se debería conocer quiénes son los candidatos designados antes de la elección primaria. Y una cosa, Presidenta, también que creo que nos ha pasado el día de ayer, en el segundo párrafo del artículo 24, se señala, lo que dice acá es: para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Sin embargo, aquí, Presidenta, creo importante considerar, por ejemplo, qué pasa cuando es alianza. Aquí estamos hablando de un solo partido. Entonces, ¿qué pasa si se suma un partido más o 2 partidos más? Creo que habría que aumentarle también la valla, dado que están sumando esfuerzos y la valla tendría que ser mayor. Por ejemplo, un caso,
el 0.5% como está propuesto en el proyecto. Es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Presidenta, tengo en mis manos una serie de modificaciones que voy a leer y espero que se tomen en cuenta porque son propuestas del congresista Miguel Torres, que no ha podido venir por motivos de salud. Entonces, para consideración de ustedes, en el artículo 19, en el segundo párrafo, donde dice las normas electorales internas de las organizaciones políticas y de las alianzas electorales entran en vigencia a partir de su inscripción en el registro de organizaciones políticas, ahí está agregando las modificaciones del estatuto y del reglamento electoral que se inscriban en el registro de organizaciones políticas desde los 30 días calendario anteriores a la fecha de vencimiento del plazo para que se realice la convocatoria a elecciones internas entran en vigencia al día siguiente de su conclusión. En el artículo 20, en el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, solo los afiliados a la organización política pueden formar parte de los órganos electorales. Punto seguido, los integrantes de órganos electorales están impedidos de postular en las elecciones internas, así como en las elecciones primarias. Impedidos, porque son miembros del comité electoral. Artículo 22, primer párrafo. Las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente y, agregando, vicepresidentes de la República, congresistas, gobernadores, vicegobernadores, es lo que aumenta, y consejeros regionales y alcaldes y regidores se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Agrega otro párrafo. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a las elecciones primarias con una anticipación no menor a 270 días calendario de la fecha de realización del acto de elección de autoridades que corresponda. En el acto de convocatoria se debe establecer el cronograma de las elecciones primarias, el cual debe contener como mínimo el periodo para la presentación de precandidaturas, el plazo para la interposición y resolución de tachas y exclusiones, el plazo para el retiro o renuncia de precandidaturas, la fecha de realización del sorteo de miembros de mesa y la fecha de realización del acto electoral. Y en el artículo 25, aclarar con las fechas. Artículo 25, en elección de autoridades internas, en el tercer párrafo que dice el órgano electoral de la organización política se encarga de la realización del proceso electoral de elección de autoridades internas conforme a su estatuto y su reglamento electoral, los resultados de las elecciones internas se inscriben en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Perdón, congresista, ¿puede repetir este último artículo, por favor? En el segundo párrafo del artículo 25 dice ya: el órgano electoral de la organización política se encarga de la realización del proceso electoral de elección de autoridades internas conforme a su estatuto y su reglamento. Los resultados de las elecciones internas se inscriben en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que está aumentando. Está agregando el artículo 25. Está agregando entonces, eso en ese ahora, párrafo. si puede repetir, disculpe por tercera vez, congresista, Ya. discúlpenos. Agrega desde cuando dice conforme a su estatuto y su reglamento, ¿no? Hasta ahí está. Tampoco. Entonces es desde arriba, sino que no lo ha subrayado bien. El órgano electoral de la organización política se encarga de la realización del proceso electoral de elección de autoridades internas conforme a su estatuto y su reglamento. Los resultados de las elecciones internas se inscriben en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La organización política puede solicitar la asistencia técnica de los organismos del sistema electoral para la realización del proceso de elección de sus autoridades internas. Sí, es un párrafo entero referido a la modalidad y la dinámica de elección de autoridades internas. Sí, congresista. Solo una cuestión de orden. Terminado. Brevemente, lo que pasa es que entiendo que son varios artículos, congresista Salgado, si me permite una interrupción.
Yo he dicho varios, otros han dicho varios. Creo, Presidenta, yo sé que se quiere hacer rápido, pero tal vez hay que hacer artículo por artículo para ver qué incorporaciones hay que vamos a votar, porque yo estoy tratando de tomar nota de las distintas intervenciones, pero no sé cuáles va a aceptar usted y cuáles no, y cómo vamos a poder eventualmente hacer la votación, Presidenta. Gracias, congresista Presidenta, Salgado. lo que estoy haciendo es leer toda la propuesta para no intervenir a cada rato, y luego lo voy a pasar a la Secretaría Técnica, y conforme a lo que han aportado aquí y lo que pueda recogerse de esta propuesta es lo que saldrá en definitiva. No quiere decir que todo va a salir, es una parte de lo que ya ustedes también deben haber aportado. Termino para cumplir, porque tiene que quedar en actas también la propuesta. En el artículo 24A, cuando habla de precandidatos, dice: solo los afiliados con un año de antigüedad a la fecha límite de presentación de precandidaturas puede postular al cargo de presidente o vicepresidentes de la República, gobernador o vicegobernador regional o alcalde provincial o distrital. Luego sigue: el incumplimiento de dicho requisito acarrea la improcedencia de su precandidatura. La organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Las precandidaturas se presentan e inscriben ante el órgano electoral de la organización política que disponga el estatuto o su reglamento electoral. Y por último, el 24B, de candidatos designados, hasta una quinta parte de la totalidad de la lista de candidatos a los cargos de congresistas, consejeros, regionales, titulares accesitarios y regidores provinciales y distritales puede ser designado por el órgano de la organización política que disponga el estatuto. A la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria de las elecciones internas, la organización política debe informar al Jurado Nacional de Elecciones la ubicación de las candidaturas que serán objeto de designación. Eso es todo el aporte que está y que he cumplido, que voy a entregar a la Secretaría Técnica, señor Presidente. Gracias, congresista Salgado. Damos la bienvenida al congresista Mulder. Congresista, le pido un párrafo. Congresistas, con respecto a el congresista Iberico y la congresista Espinosa y la congresista Glave, que habían pedido precisiones con respecto a coordinación entre los miembros del sistema electoral. La Ley Orgánica de Elecciones, en su título primero, en su capítulo primero, en su artículo primero, es más, arranca todo esto estableciendo eso. Y les voy a leer lo que dice. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. Entonces tampoco se trata de sobreregular solo porque no estorba, porque no podemos legislar sobreregulando, porque al final la legislación se convierte en tan frondosa que al final obliga incluso a interpretaciones. Congresista Glave, solo para cerrar este tema y de acá pasamos a uno por uno en los artículos. Sí, solo sobre este tema, Presidenta, el punto justo es lo que usted está diciendo, que es sobre sus atribuciones. En este texto que usted nos está alcanzando, en el artículo 21 sobre elecciones primarias, se está colocando que la única entidad que puede coordinar con los órganos electorales de las organizaciones políticas es OMPE. Ese es el punto, Presidenta. Si me entiende, o sea, si usted acá está poniendo qué elementos tienen cada uno, la RENIEC, el jurado y OMPE. Y en el caso de OMPE se pone la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organiza las elecciones primarias, puede establecer coordinaciones con los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas. Ese es el único punto, que las coordinaciones con los órganos electorales no sean solamente de OMPE, sino también jurado y RENIEC. Gracias, Presidenta. Sí, gracias, congresista. Vamos a recortar lo que está sobrando ahí, efectivamente. Congresista Violeta, antes de pasar artículo por artículo. Presidenta, una cosa que fue materia de un comentario en el debate de ayer, pero que no se recogió, es establecer el impedimento para que aquellas personas que participan de las elecciones primarias de una organización política luego no terminen como invitados designados
en otra organización política en el caso de que no hayan, digamos, alcanzado los votos en una elección primaria. Creo que tiene que quedar claro ese impedimento, porque se trata de limitar un derecho y evitar de que una organización política, porque crea que alguien, ¿no es cierto?, le va a jalar algunos votos, pueda finalmente sacarle la vuelta a la norma. Puede ir o en el artículo 21 sobre organizaciones primarias o en una limitante del 24B referido a las designaciones. Congresista Violeta, usted está proponiendo que un mismo individuo no pueda participar en las internas y luego en las primarias. No. Sí, bueno, mire. Por eso, en las internas de uno y en las primarias de otro. O en las primarias de una organización política, y si es que al no haber alcanzado un cupo determinado, termine como designado en otra organización política. Entonces hay que crear el candado para que no se utilice esta vía, esta forma de sacarle la vuelta. Por supuesto. Justo, presidente, ahí tenemos lo que yo le decía, que tenía que ver con los invitados y con el artículo 18, perdónenme colegas, con el artículo 18 que teníamos. ¿Qué pasa si una persona entra a la interna de su partido y luego renuncia porque perdió en la interna del partido que se ha generado acá, y acá como no hemos puesto límite que luego pueda participar por otra organización política, por eso es que estamos pidiendo que quede claro lo que ya se ha retirado de organizaciones políticas, que es si una persona es miembro de una organización política, tiene que tener o permiso de su organización o haber renunciado por lo menos un año antes para poder postular por otra organización. Y ese punto... Nuevamente, Presidenta, antes de que sigamos con estos diálogos. Presidenta, el problema que tenemos es que no se ha incorporado y que se debería incorporar, y no estaba antes en la ley de partidos políticos y no está ahora, que si una persona es militante de un partido político y renuncia, no importa cuándo, y luego es invitada por otro para postular, entonces tenemos el problema, se genera el vacío. Por eso se estaba planteando, Presidenta, que eso se volviera a incorporar, para que una persona no pueda postular por otra organización política si es que no tiene un año antes de haber renunciado a la organización política de la cual era parte, o tenga permiso de su organización política, que es algo que habíamos planteado. Yo estoy en interrupción del congresista Violeta. Congresista Salgado y luego congresista Costa. No necesariamente tendría que ser un renunciante. Lo que dijo el congresista Violeta es que se ha presentado supuestamente como un invitado o algo así a unas elecciones, dices tú. Porque si es invitado por otra agrupación política, querría decir que no ha estado en ningún partido político. A ver, congresista Gino Costa. Congresistas, organicémonos, por favor, vamos a llegar para definir eso. Escuchémonos ahora. Congresista Costa. Presidenta, quizá puede ayudar que veamos la propuesta de artículo 18 que hemos presentado por escrito a usted el día de ayer en la tarde, precisamente sobre esto, para efectos de ver si nos convence tal como está hecha la propuesta, pero habría que verla en la pantalla, presidente. El artículo 18 que hemos remitido, la Secretaría Técnica es un agregado que estamos presentando, por eso sugeriría que lo pongan en pantalla para que podamos verlo. Gracias, congresista Costa. Por favor, empezamos a trabajar entonces. Yo habría querido hacer una modalidad más rápida, pero... artículo 19. Señor secretario técnico, por favor, si le da lectura al artículo 19.
Por favor, si seamos expeditivos. Artículo 19. Elecciones internas. La elección de las autoridades y de los candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales se rigen por las normas sobre elecciones internas establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política. Las normas electorales internas de las organizaciones políticas y de las alianzas electorales entran en vigencia a partir de su inscripción en el registro de organizaciones políticas. No pueden ser modificadas desde los 30 días anteriores a la fecha límite para la convocatoria a elecciones internas hasta su conclusión.